El trabajo, ¿lo sacaron? ¿Cuánto les dio? 20,79. 20,79. No sé, no lo van a ver. Bueno, lo pongo acá. El trabajo entre 1 y 2 es igual a 20,79 kilojoules. Después sigo acá para el ítem C, ¿Qué estoy haciendo? que me dice que n es igual a 0. ¿Qué significa eso? P1 por B sub 1 a la 0 es igual a P por B a la 0. 30. Y B a la 0, ¿qué es? 1. Significa que P sub 1 es igual a P genérico igual a P sub 2. Significa que está en la ecuación de una global. Entonces, ¿cómo resuelvo yo el trabajo? El trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la integral entre B sub 1 y B sub 2 de P diferencial de B. ¿Cómo la resuelvo? P es constante, la saco fuera y puede ser P1 o P2. Ah, recién les estaba hablando del que no conocía el volumen 2, pero en realidad el volumen 2 lo conozco, lo que no conozco es la presión. Entonces el trabajo va a ser igual a P sub 1 o P sub 2. No, en realidad es P sub 1 porque P sub 2 sería igual a, exactamente igual, por B sub 2 menos B sub 1. ¿Cuánto da eso? 30 kilojoules. ¿Cuánto? 30. 30 kilojoules. Y el último, digamos, el último ítem sería la graficación de esto. Tengo P y tengo B. Tengo conocidos B sub 1 y tengo conocido B sub 2. Además conozco P sub 1. Entonces el primer punto de esa transformación siempre sería el mismo, ¿cierto? No importa el n que yo estoy considerando, porque siempre estoy partiendo de un punto conocido. ¿Cuál es la diferencia con el punto final? Va a cambiar el P2. ¿Cómo? Va a cambiar el P2. La altura. Va a cambiar el P sub 2, o sea, el B2 va a ser siempre el mismo también, ¿no es cierto? O sea que el punto final de esa transformación siempre va a estar sobre una recta que coincide con B sub 2. Entonces, hagamos el más fácil, el último que hicimos, cuando estamos hablando de una presión constante. Si la presión es constante, quiere decir que estamos hablando de una transformación de este tipo. Entonces, tenemos el punto 2 y lo podríamos identificar como 2C, es el que queda indicado de esa manera porque la presión es constante. El otro punto, el de una isoterma,
que es cuando n vale igual a 1. ¿Qué característica tiene esa expresión? ¿Qué es? ¿La ecuación de qué? La recta. ¿Una recta? No. X tendría la expresión y por X igual a constante. Es una hipérbola equilátera, exactamente. Entonces, como hipérbola equilátera, bueno, si es equilátera se la leo, pero ustedes lo toman como equilátera, y sería el punto 2b. T igual constante, por ser una isoterma, y después la politrópica tiene otra pendiente y estaríamos en un punto como el 3b. Entonces se dan cuenta que ¿qué es lo que podrían llegar a decir como conclusión de este problema? Profe, no es 2A. No, 2A, sí. Bueno, menos mal que estará atento. Porque el 3B no tendría absolutamente nada. 2A. ¿Qué conclusión sacan de esto? Que el trabajo depende de la transformación que estamos realizando. ¿Cómo? Que el trabajo va a depender de la transformación. Sí, está bien. O sea que no es lo mismo un trabajo realizado según una isóbara o según una isoterma o según una politrópica. Los trabajos van a ser diferentes. Ahora, ¿qué es lo que estaría representando el trabajo en ese diagrama? El área bajo la curva, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy hablando de trabajo, estoy hablando del área bajo la curva, entonces, ¿cuál va a ser el trabajo mayor sin tener en cuenta los valores? Por supuesto que los valores tienen que ser coincidentes con lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál va a ser el mayor trabajo que tenga? A presión constante. A presión constante, porque el área es mayor. Después seguiría, en orden de importancia, el trabajo isotérmico y después el trabajo politrópico. Entonces, si yo quiero entregar más trabajo, ¿qué transformación utilizaría entre esos dos volúmenes? El que me implica una presión constante. Entonces, el desplazamiento del pistón sería el mismo porque estoy entre los mismos volúmenes, con una gran diferencia, que estoy entregando mayor cantidad de trabajo cuando mantengo la presión constante. Si la presión varía según una isoterma, tengo un trabajo menor, y si lo hace según una politrópica, el trabajo sería menor aún todavía. Hola, buenas tardes, profesor. Chicos, ¿algún trabajo práctico? Sí. ¿Joel también está? ¿No? ¿Ya pasaron listo? ¿Susana? Ah, ¿Ya terminó? ¿la firmaron todos? ¿Alguien faltó? Acá falta uno. Vamos. Sí. Lo que pasa es que politrópica abarca todo. Cuando digo politrópica puedo estar diciendo que estoy hablando de una isoterma, de una isóbara o de una isopórica. ¿Entendés? Porque al hablar de politrópica es que no es ni a temperatura constante, ni a volumen constante, ni a presión constante. Está involucrada porque si vamos a gases ideales de química, por favor.
si hablamos de química, es P por B igual a, Esa fue buena. a N por R por T. Esto siempre es para un punto, ¿no es cierto? Para un punto de equilibrio. Yo digo, esto después te lo explico. Esto es para un punto. Entonces, en un punto se cumple esta ley del paralelo 6 de agua. Si la temperatura se mantiene constante, todo esto es una constante. Entonces, lo puedo reemplazar como P2 igual a N por R por T sub 2. Y entonces ahí es de donde saco que P1 por B1 es igual a P sub 2, B sub 2 igual a cualquier P por B de esta transformación. Bueno. Vamos con el problema 4. Vamos con el problema 4 que dice, un dispositivo cilindro émbolo, otra vez con el cilindro émbolo, con topes superiores, contiene 10 kilogramos de gas refrigerante R134A. En el estado inicial, 8 kilogramos de la sustancia están en fase líquido, saturado y a una temperatura de menos 12 grados centígrados. Se transfiere calor al sistema hasta que el émbolo toca los topes, punto en el cual el volumen es de 400 litros. Determinar la temperatura cuando el émbolo toca los topes y el trabajo realizado durante ese proceso. El R134 es un refrigerante que tiene una determinada fórmula. Lo importante es que es una sustancia pura donde tenemos tablas, donde aparece ese refrigerante y también tenemos diagramas que lo representan. Entonces, un diagrama podría ser el diagrama de una sustancia pura, que lo podríamos tomar como, esto sería una isoterma de constante, acá tenemos P arriba y B específico. Primero, antes de hacer ese diagrama, recuerden algo muy importante, que siempre hay que empezar por el esquema, cosa que yo no lo hice ahora. Pero empezamos por el esquema donde tenemos un cilindro pistón en el estado 1, un cilindro pistón en el estado 2, el volumen ¿cómo es con respecto el volumen 2 con respecto al volumen 1? Mayor, o sea que quiere decir que ha habido ¿qué? Expansión. Una expansión. Expansión no sé. Se transfiere calor al sistema hasta que, o sea, que acá hay una transferencia de calor que hace que ese sistema se expanda entre un volumen 1 y un volumen 2. ¿Cuál es el sistema? Voy a poner solamente las cosas más relevantes, que es lo que me va a interesar. El sistema, ¿quién lo constituye? El refrigerante, el R134A. ¿Qué característica tiene? Otra que me interesa
cerrado. ¿Qué otra cosa me interesa? Homogéneo. Homogéneo, ponemos homogéneo. Esto lo voy a poner así. Pero ¿por qué? Profe, no, No es homogéneo, si tiene 8 kilogramos está en fase líquido y 2 kilogramos en fase gaseoso. O sea, que entre los datos, esto tiene que tener cuidado. Porque cuando yo defino acá el sistema, está muy bien porque directamente yo acá, al analizar el sistema en el estado 1, inmediatamente yo no tengo dudas porque me está diciendo que la masa, ¿de cuánto es? La masa total. 10 kilogramos. De esos 10 kilogramos yo tengo como masa líquida, ¿cuánto? 8 kilogramos. Y como masa de vapor, ¿cuánto tengo? 2 kilogramos. Entonces acá ya el problema me está diciendo en dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿En qué parte de ese gráfico? Bajo la campana. Estoy bajo la campana. Pongámosle un punto así. Entonces, ese sistema no es homogéneo, sino que es heterogéneo. En principio es heterogéneo. Pero ¿cuál es el problema? Que acá se está produciendo una expansión. Quiere decir que estaría creciendo el volumen. Y yo no sé a dónde estoy como estado final. El estado final podría estar dentro de la misma campana y entonces ahí yo no tengo problema porque he definido mi sistema como heterogéneo. Pero si yo en esa expansión me salgo de la campana, ¿a qué paso? Paso a homogéneo porque me queda todo como vapor sobrecalentado. Y si me queda como vapor sobrecalentado, me quedaría como homogéneo. Y entonces acá yo tendría que especificar que es heterogéneo en el estado 1 y homogéneo en el estado 2. Pero como no sé, no lo voy a poner todavía. Bueno, monocomponente químico. Pero fíjense, bueno, cerrado, me estáis diciendo que la masa que voy a tener siempre va a ser la misma. O sea que los 10 kilogramos, como los tenga, es decir, como vapor totalmente o como una mezcla de líquido-vapor, siempre van a ser los 10 kilogramos. Lo que pasa es que en la primera parte estaría tomando digamos que en la parte líquida son 8 y la parte de vapor son 2 kilogramos. Quiere decir que si yo le tengo que poner el título, ¿cuánto va a ser el título? 0,2. Masa de vapor sobre masa total, o sea que es 0,2 o lo que sería lo mismo, un 20%. Entonces, ¿dónde estaría ubicado ahí? Estaría ubicado más desplazado hacia la izquierda. Como estado final, bueno, en el estado 1, ¿qué es lo que tengo como dato? La temperatura. Además de lo que me habían dicho de las masas, tengo como dato T1 igual a ¿cuánto? 12 grados Celsius. Menos 12 grados centígrados. ¿Qué más? ¿Qué tengo más? El título. El volumen 2, 400 litros. Entonces, a mí me piden averiguar el trabajo. Primero, la temperatura T2, que no la conozco. Lo único que estaría conociendo, ¿por qué? Porque esto tiene, me olvidé de buscarlos acá, tiene unos topes. En el primer caso,
digamos, tiene una determinada temperatura y tendrá una determinada presión. Como empiezo a incorporar calor, ese calor me aumenta la temperatura, se me produce una expansión y ¿hasta dónde llega? Hasta los topes. Entonces yo tendría acá los topes, que es lo que me está asegurando que el volumen final es de 400 litros, efectivamente. Entonces, lo primero que tendría que hacer, ¿qué les parece? Tengo que sacar la temperatura a la cual se encuentra el estado 1. Temperatura T sub 1. ¿De dónde la saco? La T sub 2. No, la temperatura T sub 1 la conozco. La temperatura T sub 1 son menos 12 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo obtener además de con esa temperatura? El volumen. El volumen. ¿Qué volumen voy a obtener? El volumen sub 1. ¿Y qué más? Y la presión. ¿Por qué? Porque estoy bajo la campana. Entonces, con una sola propiedad, como es esa temperatura, yo directamente puedo calcular el volumen y la presión. Pero, ¿qué es lo que me va a pasar? Es decir, ¿qué voy a leer en tablas? ¿La P sub 1 la leo en tablas directamente? No, porque yo tengo... Es decir, para cada condición de temperatura tengo una presión determinada. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque estoy bajo la campana. Es decir, a una determinada presión le va a corresponder una temperatura y viceversa. A cada temperatura le va a corresponder una presión determinada. Entonces puedo sacar la presión de la tabla. ¿De qué tabla? Obviamente. Sí, la tabla, uno me dice A2, A16, yo digo, ¿de qué estarán hablando? No sé de qué tabla. Lo que a mí me importa y me identifica la tabla no es el A2 o A6 o A4 o A3, refrigerante, sino es el nombre de la tabla y los autores, para tener la seguridad de que yo me estoy refiriendo a esa tabla y no a otra. Entonces, si la tabla llega a estar mal, en mi cálculo, yo lo hago responsable al autor de esa tabla. Ahora, si yo no pongo la tabla, no hago la referencia de dónde saqué esos datos, pareciera que yo personalmente tuve que hacer la experiencia en un laboratorio para poder llegar a determinar para esta presión qué temperatura le correspondía. Entonces, por eso es la necesidad imperiosa de que cuando yo uso una tabla la tengo que identificar perfectamente. Y esa tabla la identifico perfectamente cuando le pongo dos cosas, ya sea, puede ser una tabla o puede ser un diagrama, ¿no es cierto? Para el caso de lo mismo. Le pongo el título de la tabla y los autores. Eso también es otro factor por el cual se bajan puntos en los parciales. Entonces, estoy hablando de la tabla, o sea, obviamente la tabla tiene que tener la sustancia que estoy buscando, como nombre, pero además, ¿qué otro complemento? Estoy hablando de saturación, entonces estoy hablando bajo la campana.
no es vapor sobrecalentado ni líquido comprimido. Y uso la temperatura, que es lo que conozco, abajo de la campana. Entonces, ¿cuál es la presión que tengo? 1,85 4. ¿Y esto qué es? Vale. ¿Y el volumen 1? Tienes. Claro, tenés O el sea, que el líquido. volumen 1 no lo voy a obtener directamente, sino obtendré, ¿qué cosa? El volumen del líquido y el volumen del gas, o del vapor. Entonces el volumen 1 va a ser igual a X por el volumen del gas por 1 menos X, el volumen del líquido. 21,96 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Ah, es 21,69. No, yo tengo 21,9 tengo yo. Así lo tengo. O sea, el X lo conocen, ¿cierto? Entonces tenemos ya el volumen B sub 1. El volumen B sub 2, bueno, tenemos 0,0. la presión, tenemos el volumen B sub 1, el específico, y el B sub 1 total va a ser la masa por el volumen específico.